Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la actualidad económica, geopolítica, del inicio de los ejercicios de Rusia con armas nucleares tácticas. Vamos a analizar esta cuestión de la mano de Gustavo Arístegui y San Román, diplomático y analista experto en Oriente Medio, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Gustavo. Muy buenas tardes. Enseguida tenemos con nosotros a Gustavo, pendientes de lo que está siendo sin duda la noticia del día, como les contamos, estos ejercicios militares por parte de Rusia. Miramos también a lo que está sucediendo en Irán. Al jefe del Estado Militar de Irán, a Mohammad Bagheri, ha ordenado el lunes una investigación sobre la causa del accidente del helicóptero en el que murieron el presidente Ebrahim Raisi y su séquito. Bagheri ha ordenado a un comité de alto rango que inicie una investigación sobre la causa del accidente del helicóptero del presidente que tuvo lugar este domingo, según informaba la agencia de noticias ISNA. Mientras tanto, les contamos también que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha comentado sobre el accidente del helicóptero que mató al presidente iraní Ebrahim Raisi. Ha dicho este martes que las sanciones estadounidenses habían empeorado la seguridad de la aviación. Los medios iraníes informaron que las imágenes del sitio mostraban que el helicóptero Bell 212 de fabricación estadounidense en el que viajaba Raisi se estrelló contra la cima de una montaña, aunque no hubo información oficial sobre la causa del accidente. Decía Lavrov que los estadounidenses lo niegan, pero que la verdad es que otros países contra los cuales Estados Unidos anunció sanciones no reciben repuestos para equipos estadounidenses, incluida la aviación. Es la respuesta de Lavrov sobre este accidente. Añade que están hablando de causar daños deliberadamente a los ciudadanos comunes que utilizan estos vehículos y cuando no se suministran repuestos, esto está directamente relacionado con una disminución del nivel de seguridad. Miramos también a Israel. Al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, cree que el primer ministro iraní, Benjamin Netanyahu, no tiene una estrategia clara para concluir la guerra. Es lo que informa este martes la emisora israelí Kan. Según el informe, el representante estadounidense abandonó su reunión con el primer ministro israelí sintiéndose decepcionado. Sullivan considera que no existe una estrategia para que Netanyahu ponga fin a la guerra, según añadía este medio. Concluyó ayer su visita a Israel, durante la cual se reunió con varios altos funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el ministro Benny Gantz, el jefe de Estado Mayor, Herzi Halevi, y otros representantes del gobierno. Mientras tanto, el Kremlin dice que es muy curioso que Estados Unidos parezca dispuesto a sancionar a la CPI. El Kremlin ha dicho este martes que era muy curioso que Estados Unidos pareciera dispuesto a utilizar sanciones contra la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal solicitó órdenes de arresto para el primer ministro Benjamin Netanyahu, su jefe de defensa y 3 líderes de Hamás por presuntos crímenes de guerra. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que como Rusia no era parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI, Moscú no reconocía la jurisdicción de la Corte. Dice que la situación es más que curiosa en cuanto a la actitud de Estados Unidos y su disposición a utilizar métodos de sanciones, incluso en relación con la CPI. Recuerda, eso sí, que Rusia no reconoce la competencia de este tribunal. Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado este martes que Israel no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional y afirma que trazar un paralelismo entre la organización de Hamás y el Estado de Israel es despreciable, después de que el fiscal jefe del organismo, Karim Khan, pidiera una orden de arresto contra él, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula del movimiento de Hamás por presuntos crímenes de guerra. Dice Gallant que el Estado de Israel no es parte del tribunal y que no reconoce su autoridad. Ha subrayado que el intento del fiscal Karim Khan de denegar el Estado de Israel su derecho a la defensa propia y liberar a los secuestrados debe ser rechazado de plano. Añade que el intento del fiscal de dar la vuelta a la tortilla no tendrá éxito. Así ha sostenido en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que Israel ha estado luchando desde el 7 de octubre contra un enemigo asesino y sanguinario que ha cometido atrocidades contra mujeres, niños y hombres israelíes y que ahora usa su propio pueblo como escudos humanos. También miramos al Mar Rojo. Los hutíes han derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper que volaba sobre Yemen, según afirmaba este martes el portavoz del grupo Yahya Sarea. Dice que las fuerzas de defensa de las Fuerzas Armadas de Yemen, por la gracia de Alá, han logrado derribar un avión estadounidense MQ-9 mientras llevaba a cabo misiones hostiles en el espacio aéreo de la gobernación de Al-Baid. El avión fue atacado por un objetivo local, misil tierra-aire fabricado, y las imágenes del derribo se distribuirían más adelante, según añadía el propio Sarea. Esta es la quinta vez que los militantes hutíes derriban este tipo de drones estadounidenses desde noviembre. Mientras tanto, en China, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, ha criticado al recién inaugurado presidente de Taiwán, Lai Ching-te, calificándolo de vergonzoso, intensificando la retórica de Beijing tras el primer día de Lai
en el cargo. Dice que los horribles actos de Lai Ching-te y otros que traicionan a la nación y a sus antepasados son vergonzosos, es lo que apuntaba Wang, citado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Hablando en una reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kazajistán, Wang ha condenado a Lai un día después de que el presidente taiwanés instara a China a detener su intimidación militar y política durante su discurso de toma de posesión. Mientras tanto, en Europa, este mismo martes, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado la transferencia a Ucrania de los ingresos procedentes de los beneficios excedentes sujetos a impuestos de los activos rusos congelados. La mayor parte de los fondos se destinarán al apoyo militar a Ucrania. El Consejo de la Unión Europea ha confirmado su consentimiento a utilizar los ingresos de los activos inmovilizados del Banco Central de la Federación de Rusia en favor de Ucrania. Se espera que los ingresos anuales asciendan aproximadamente entre 2.500 y 3.000 millones de euros. El 90% de los ingresos esperados se destinará a fines militares para apoyar la defensa de Ucrania, según dice este informe. Una proporción menor, el 10%, se destinará a la recuperación y reconstrucción de Ucrania. Hablamos también de Alemania, de la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, ha subrayado este martes durante su visita a Kiev que cualquier atraso en el envío a Ucrania de los paquetes de apoyo que necesita pone en peligro la seguridad de Occidente. Dice que la situación en Ucrania se ha deteriorado aún más drásticamente con los masivos ataques aéreos rusos contra infraestructura civil y la brutal ofensiva rusa en la región de Kharkov, que para proteger a Ucrania del bombardeo de misiles y drones necesitan urgentemente más defensas aéreas. Por este motivo, Baerbock ha afirmado haber lanzado una iniciativa global para una mayor defensa aérea, detallando que hasta el momento se han recaudado casi 1.000 millones de euros para proporcionar apoyo adicional a las fuerzas de defensa aérea ucranianas. Miramos también a Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, considera locas y peligrosas las declaraciones de los políticos europeos sobre el envío de militares a Ucrania. Basta con echar, dice, un vistazo al escenario político europeo para ver cada vez más declaraciones locas de los principales políticos de Europa, señalando que tales declaraciones se vuelven cada vez más peligrosas y aumentan el peligro de una escalada del conflicto en Ucrania. Añade que a menudo se puede escuchar a líderes europeos hablar sobre militares europeos o de la OTAN en Ucrania, es lo que enfatizaba el propio Szijjártó. Considera que hay que hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de confrontación directa entre la OTAN y Rusia. Mientras tanto, en Reino Unido hay nuevas alertas. Dicen que la apertura del nuevo frente de combate en la región ucraniana de Kharkov no ha relajado la presión rusa en otras zonas y sigue siendo alta en áreas más al este, según un informe de los servicios de inteligencia británicos. Las Fuerzas Armadas rusas mantienen su ofensiva en el noroeste de Avdiivka, en Donetsk, donde han logrado una serie de pequeños avances tácticos en los últimos días, aunque expertos británicos consideran que dichos logros han conllevado un fuerte coste. Los combates giran en torno a la autopista E50, la principal línea de comunicación entre la parte de Donetsk, controlada por Rusia, y la localidad de Prokrovsk, en manos ucranianas y situada a unos 30 kilómetros de la línea del frente. Mientras tanto, Estados Unidos no planea enviar entrenadores militares a Ucrania y probablemente lo haría solo cuando termine la guerra con Rusia, es lo que decía el máximo general estadounidense después de que Francia abriera la puerta al envío de tropas para entrenar a las fuerzas de Kiev. Más de 2 años después del inicio de la guerra, los rusos están avanzando lentamente en el este de Ucrania, explotando la escasez de mano de obra ucraniana y los meses de atrasos en el suministro de armas desde Occidente. Miramos también al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablando de la conferencia en Suiza con los embajadores extranjeros en Kiev, donde exigió en tono elevado que se apoyara su fórmula de paz, según señalaba el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Dice que a finales de abril, mientras discutía con embajadores de otros países en Kiev sobre el mencionado plan de la conferencia suiza, según algunos participantes, Zelensky pasó la mayor parte del tiempo improvisando en tono elevado, casi histérico, exigiendo apoyo para su fórmula de paz como un medio de obligar a Rusia a arrodillarse. Es lo que decía el canciller en una rueda de prensa sobre los resultados de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kazajistán. El ministro agregó que una persona que no siente la necesidad de controlarse empieza a decir la verdad. Lavrov también asevera que Moscú tiene acceso a la información que no suele estar destinada a ser de dominio público. Mientras tanto, las autoridades de Rusia han puesto en marcha este martes una serie de medidas con las que buscan modificar su frontera marítima en el Báltico frente a la región de Kaliningrado, lo que permitiría cambiar la línea de la frontera estatal y ampliar las aguas territoriales frente al exclave ruso. El proyecto del gobierno ruso busca aclarar la línea de frontera estatal en el Báltico para la región de Kaliningrado, tal y como ha indicado el Ministerio de Defensa del país, que ha dispuesto una serie de coordenadas a partir de las cuales medir el ancho de la zona contigua a la costa rusa. Añaden que se va a establecer un sistema de líneas de referencia que antes no existía en la zona situada
al sur de las islas rusas, en la parte oriental del Golfo de Finlandia, así como en el área de la ciudad de Balisisk y en la ciudad de Tselenogorsk, lo que permitiría el uso de estas aguas correspondientes como si fueran aguas interiores de Rusia, es lo que ha señalado según informaciones de la agencia rusa de noticias TASS. En este sentido, ha resaltado que la frontera estatal rusa cambiará debido a una modificación en la posición de la frontera externa del territorio marítimo, antes de aclarar nuevos movimientos por parte de Rusia, modificando su frontera marítima en el Báltico frente a la región de Kaliningrado. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas asestaron golpes contra las concentraciones de personal ucraniano y su equipo militar en 95 zonas. En este sentido, les contamos que además han destruido varias unidades de armamento de producción occidental, en este caso, infligiendo hasta 1.660 bajas a las Fuerzas Armadas ucranianas, es lo que agregaron en el último parte del Ministerio de Defensa. Durante las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 2 misiles tácticos ATAMS, un antirradar, HARM y otros 8 proyectiles y más, todos de fabricación estadounidense, así como 8 misiles de crucero Scalp y 5 bombas guiadas Hammer. Es el último parte de guerra, hablando también de estos 45 drones franceses, nuevos movimientos por parte de Rusia, en este caso destruyendo armas de fabricación francesa y estadounidense. La noticia en estos momentos es precisamente con lo que estábamos haciendo este especial. Pasa por Rusia, pasa por el inicio de los ejercicios con armas nucleares. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho este martes que el ejército ha iniciado la primera fase de los ejercicios tácticos con armas nucleares planeados. Durante los ejercicios, las unidades de las fuerzas aeroespaciales van a recibir capacitación en el montaje de ojivas especiales, incluidos los misiles balísticos hipersónicos INZAL, también los Iskander. El Ministerio ha dicho que el propósito de los ejercicios es mantener la preparación para el combate, incluido el uso de armas nucleares tácticas, con el fin de garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía del Estado ruso en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales. Macron, Cameron abrieron la veda, hablaron de enviar tropas a Ucrania, hablaron del uso de armas occidentales para atacar el territorio ruso. Ya tenemos respuesta por parte de Rusia, comienza los ejercicios con armas nucleares. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, ha afirmado que las declaraciones de Kiev están rayando últimamente la historia, lo que a su juicio es atribuible a una posición desfavorable de las tropas ucranianas en todos los frentes. El portavoz ha destacado que Rusia siga adelante con su operación militar especial. Diversos representantes del régimen de Kiev, dice Peskov, y el propio Zelensky hacen numerosas declaraciones en los últimos días rayando la histeria. En ocasiones se debe a que las fuerzas del régimen de Kiev están en una posición extremadamente desfavorable en los frentes, es lo que comentaba Peskov sobre el reciente llamado del líder ucraniano a que Occidente se implique aún más en este conflicto. Dice Peskov que todavía están presenciando bombardeos inhumanos sobre instalaciones civiles, barrios residenciales y zonas dormitorio en regiones fronterizas de Rusia y que por eso están obrando en consecuencia. Pendientes de la respuesta de Ucrania a los avances en Kharkov, al inicio de los ejercicios nucleares, ojo, porque está pidiendo a los aliados occidentales que empiecen a tomar decisiones claves sobre el apoyo militar a Ucrania, es lo que declara el presidente Volodymyr Zelensky a Reuters en una entrevista exclusiva este lunes. También dijo que estaba presionando a sus socios para que se implicaran más directamente en la guerra, ayudando a interceptar misiles rusos sobre Ucrania y permitiendo a Kiev utilizar armas occidentales contra equipo militar ruso que se acumula cerca de la frontera. El llamamiento a acelerar la ayuda, impulsando las llamadas líneas rojas de intervención en el conflicto, reflejan la creciente presión a la que están sometidas las fuerzas de Zelensky a lo largo de más de 1.000 kilómetros de línea de frente en el noreste, este y sur del país. Un apasionado Zelensky dijo que la situación en el campo de batalla era una de las más difíciles que había conocido desde el comienzo del conflicto en febrero de 2022. Miramos a Ucrania. El ministro de Exteriores ucraniano Dmytro Kuleba ha pedido hoy a sus socios, ha pedido a la OTAN, a Occidente, durante una rueda de prensa conjunta con su homóloga alemana, con Annalena Baerbock, que consideren la opción de ayudar militarmente a Kiev interceptando desde el territorio de la OTAN los misiles que Rusia dirige contra territorio ucraniano. Algo así como lo que sucede en el momento de los ataques de Irán a Israel. Dice Kuleba que no hay ningún argumento legal de seguridad o moral que suponga un obstáculo para que sus socios derriben misiles rusos sobre el territorio de Ucrania desde su territorio, es lo que declaraba Kuleba, citado por la agencia pública de noticias Ukrinfor. El jefe de la diplomacia ucraniana acusó de manipular a quienes ven en esta opción un peligro de escalada militar. Dice lo siguiente: pedimos a nuestros socios que consideren la opción de que los misiles rusos, no aviones rusos con pilotos rusos a bordo, sino trozos de metal que llevan la muerte de Rusia a Ucrania, sean interceptados desde el territorio
de nuestros socios, es lo que señalaba Kuleva, pidiendo un paso más a la OTAN, pidiendo que se involucre Occidente. Ahora habla de que la OTAN, de que Occidente empiece a interceptar misiles rusos desde el territorio de la OTAN. Miramos también a España, que no tendrá representación diplomática en Argentina. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha anunciado este martes que el gobierno ha decidido retirar de forma definitiva a la embajadora en Buenos Aires por la actitud del presidente argentino Javier Milei, que no solo no ha pedido disculpas por sus insultos a Sánchez y su esposa también, sino que lo ha agravado durante las últimas horas. Dice Álvarez que la retirada de la embajadora supone que la embajada continuará a un nivel de encargado de negocios. Además, ha insistido en pedir disculpas públicas a Milei tras lo que dice fue un asalto a la acogida que se le dio al presidente del gobierno argentino este fin de semana en Madrid, a donde acudió a un acto de Vox. Dice Álvarez que Argentina tendrá que continuar sin embajadora española en Buenos Aires. Pendientes también de los BRICS, la alianza económica ha visto su comercio unilateral alcanzar un nuevo récord notable a medida que el dólar ha recibido otro gran golpe. Específicamente, dos de las naciones más prominentes del bloque han visto intercambios comerciales superando los 50.000 millones de dólares por primera vez en la historia, según la agencia de noticias de los Emiratos. De hecho, Rusia y la India han facilitado relaciones comerciales bilaterales récord, con una cifra que alcanzó los 17.500 millones de dólares en el primer trimestre del año. Posteriormente, las naciones han visto crecer la actividad comercial en más del 5% en moneda local, y el movimiento ciertamente afecta la prominencia del dólar en el escenario internacional. Por el contrario, la alianza BRICS se encuentra actualmente en medio del desarrollo de su propia moneda nativa. La llegada de ese proyecto solo acelerará muchas de las iniciativas de desdolarización del bloque. Además, han adoptado la acumulación de oro, llevando el activo a niveles récord. Pendientes, como siempre, de toda la actualidad, toda la información. Una pausa y seguimos con la mejor información enseguida. Todo es Geopolítica en Negocios Televisión.